Bienvenidos a Business Voices, un espacio donde exploramos el futuro de los negocios y sus tendencias en nuestra región, la sostenibilidad y las claves del liderazgo. Conversaciones con expertos, conocimientos y experiencias sobre cómo innovar, adaptarse y prosperar en un mundo que está cambiando rápidamente. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Business Voices. Soy Frederick Vega, de la oficina de Costa Rica. El día de hoy contamos con Paula Giraldo, Managing Partner de BDO en Venezuela y líder de Advisory y Sostenibilidad de nuestra firma. Acompañándola está Catalina Macías, gerente de sostenibilidad de Nestlé Colombia. Su labor se ha centrado en desarrollar estrategias de creación de valor compartido para garantizar un impacto positivo y a largo plazo. Catalina, un gusto, bienvenida a tenerte en BDO. Estamos súper felices de hablar además de este tema hoy tan importante para nuestro mundo, especialmente para Latinoamérica. Cuéntanos, Catalina, ¿quién es Catalina Macías y cómo llegaste al mundo de la sostenibilidad? Paula, pues muchas gracias por recibirme en esta casa tan linda. Realmente no tenía el gusto de conocer sus oficinas y por todo lo que me has contado de la empresa. Pues mira, yo soy Catalina Macías, actualmente soy gerente de sostenibilidad en Nestlé. Mi background profesional había estado más orientada en las áreas de comunicaciones internas, comunicaciones externas, PR, asuntos corporativos en empresas nacionales y multinacionales, y llegué a Nestlé hace 10 años al área de comunicaciones. Ahí empecé a trabajar en comunicaciones internas, después me involucré más en el tema de asuntos corporativos y se fue dando el paso hacia creación de valor compartido, que fue mi primera posición relacionada con sostenibilidad, y hace más de año y medio estoy ocupando la gerencia de sostenibilidad. Entonces fue un camino como que se fue dando, yo creo que se fueron uniendo y ahora me pongo a pensar y en mis experiencias pasadas, también en temas de responsabilidad social, más de temas corporativos, pues también estaba como involucrada toda esta parte de sostenibilidad. Se dio la oportunidad y ahora creo que tengo el trabajo soñado. La verdad me encanta y me lo disfruto un montón. Qué bueno, Catalina. Una pregunta muy interesante ahora que hablaste del tema de valor compartido, que hoy oímos tanto en el día a día, pero que en realidad creo que no sabemos a qué se refieres. ¿Podrías contarnos exactamente qué es valor compartido y cuál es la diferencia con sostenibilidad, con responsabilidad social, y ubicarnos un poco en este mundo empresarial sobre eso que hablaste? Claro que sí. Yo creo que están unidas, o sea, no creo que sean como dos temas completamente separados. Incluso me atrevería a decir que creación de valor compartido es una evolución de la responsabilidad social. Yo creo que la principal diferencia está en un factor clave. Nosotros como compañía, Nestlé fue esa compañía pionera que hace más de 10, 15 años con Porter, con Kramer, crearon a través de ejemplos de casos empresariales de Nestlé el concepto de creación de valor compartido. Y yo creo que la diferencia está en el enfoque y en el objetivo. Cuando hablamos de responsabilidad social, es más como ese actuar bien de las empresas, hacer el bien a la sociedad, al medio ambiente, incluso cumplimiento de normativas, prácticas filantrópicas, que está muy bien y algunas empresas siguen haciendo responsabilidad social. La gran diferencia con la creación de valor compartido es que se vincula a la estrategia de negocio. Entonces, mientras tú vinculas esto a tu modelo de negocio, estás haciendo el bien a la sociedad y al medio ambiente. Entonces, hace parte de la estrategia de negocio, no es un tema aparte. Cuando la responsabilidad social incluso muchas veces la manejan áreas diferentes, les dan un presupuesto, entonces compran uniformes, bicicletas, balones, no tiene nada que ver con el core de la compañía. Cuando tú tienes un área de creación de valor compartido, esto está integrado a la estrategia de la empresa, está relacionado al modelo de negocio, tiene objetivos de negocio, tiene indicadores de desempeño que se miden, y la principal diferencia para mí es esa. Uno hace el bien, digamos, por sí mismo, el otro hace el bien desde el modelo de negocio, está vinculado a su estrategia empresarial. Gracias, Catalina. Tuve recientemente la oportunidad de visitar la planta de Nestlé en Guatemala. Okay. Y sin duda, desde que uno entra, se siente, se vive realmente que es una empresa que está trabajando en una estrategia corporativa sostenible. Y quisiera que desde esa perspectiva nos cuentes o les cuentes a los empresarios en Latinoamérica
¿cuáles han sido esos principales desafíos que ha tenido Nestlé en todo este camino de la sostenibilidad, de la creación de valor? ¿Y cuáles serían tus principales recomendaciones para aquellos empresarios que están decidiendo tomar ese camino de hacer estrategias corporativas sostenibles? Mira, yo creo que los retos, no solamente de Nestlé, sino desde cualquier compañía, yo creo que pueden llegar a ser los mismos. Soy fiel creyente que si no tenemos una visión sostenible, no estamos pensando en un futuro a largo plazo, en un negocio a largo plazo. Entonces, seguramente las empresas que hoy lo estén pensando, de verdad, deberían animarse más rápidamente, porque si no, el futuro de sus organizaciones también puede estar comprometido. Los retos hoy son un montón. Yo creo que partiría de uno, y es la falta de conciencia y de educación frente a la sostenibilidad que tienen no solamente los consumidores, sino también los empresarios. Yo creo que ahí hay un reto gigante que nosotros también hemos visto y que hemos tenido que abordar y que seguimos abordando. Hay un tema de regulación, por ejemplo. Tú estuviste en Guatemala, el contexto de Guatemala es diferente al contexto de Colombia. Si miramos, Nestlé es una compañía suiza que ahorita está con todo este tema del reglamento de la Unión Europea, que al igual nos impacta. Entonces, la regulación también es un reto. Y yo creo que en los países de América Latina, la falta de incentivos para las organizaciones transitar hacia modelos más sostenibles es un reto también fundamental. Cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos que mirar a la cadena de valor. No podemos únicamente ver las acciones únicamente de la compañía, tiene que ser toda la cadena de valor, y muchas veces transformar esa cadena de valor de por sí es un reto. Cuando hablamos, por ejemplo, de prácticas arraigadas de producción, por ejemplo, la agricultura, modificar esos modelos que vienen implementándose año a año no, generación tras generación, es muy difícil, y esos cambios de prácticas a prácticas más sostenibles requiere un trabajo muy dedicado a la cadena de valor. Inversión, sin lugar a dudas. O sea, hay que invertir. Cuando tú quieres transformar tu modelo de negocio hacia un modelo mucho más sostenible, seguramente vas a tener que hacer inversiones importantes en tus operaciones, en tus infraestructuras. Y creo que todos esos retos comunes los hemos tenido que afrontar todas las compañías que hemos avanzado en esto, y nosotros, pues, como Nestlé también hemos abordado. Yo creo que eso es un tema supremamente interesante y para mí es crucial en los temas de la sostenibilidad, y es la comunicación, la educación alrededor de esto. Yo creo que más desde tu profesión, la comunicación social, ¿cómo crees que podríamos aportar o que podrían aportar desde esa educación en todos estos temas de sostenibilidad? Mi sensación es que realmente hoy en el mundo empresarial pensamos que la estrategia de sostenibilidad es una cosa y la estrategia de negocio es otra, y como lo estás diciendo, y coincido 100% con eso, no hay una estrategia de sostenibilidad por un lado y no hay una estrategia de negocio por otro. Hay que crear estrategias de negocios sostenibles. ¿Cómo desde la comunicación, desde la educación, podríamos tener un papel más preponderante y relevante en esto que es tan importante además para un Latinoamérica donde la mayoría de nuestras compañías son empresas medianas y pequeñas y que aún les cuesta mucho trabajo porque lo consideran muy costoso entrar en este mundo de las estrategias de sostenibilidad para sus compañías y sus negocios? De acuerdo, yo creo que ese es un punto fundamental, por eso lo mencioné primero. Yo creo que la educación es un tema en el que tenemos que trabajar interna y externamente, como lo mencioné anteriormente. Yo creo que hay que educar al consumidor. Hoy vemos tendencias donde vemos que hay cada vez un mayor interés del consumidor por adquirir, por ejemplo, productos más sostenibles o con una mejor trazabilidad, pero a la hora de pagar por ese producto, pues tampoco están dispuestos a hacerlo. Entonces vemos más conciencia, ¿sí? Más interés, más indagación, quieren saber más de lo que hay detrás de la empresa, de sus prácticas, de los productos, y esto sin lugar a dudas tiene un costo, y muchas veces el consumidor no está dispuesto a pagar un costo adicional por un producto que tenga todo esto. Entonces hay que educar. Y yo creo que ahí nos hemos quedado muy cortos. No hay mucho conocimiento frente, digamos, desde el consumidor, pero tampoco desde las empresas. Creo que ahí nos falta tanta sensibilidad. Me hiciste pensar ahorita, Paula, por ejemplo, cuando uno habla con poblaciones recicladoras, que ejercen un rol tan importante, y lo primero que ellos dicen es que si nos ayudaran desde las casas con una separación básica de residuos, la labor sería tan sencilla o mucho más sencilla. Entonces, creo que la falta de educación, la falta de conciencia es uno de los problemas que se tendrían que abordar de primera mano.
y este es un problema de todos, como generalmente todos los problemas, ¿no? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Entonces, ¿es del Estado el que tiene que hacer campañas de educación o entonces empiezan las reglamentaciones, la bolsa tal, la multa por tal, o es de las empresas? ¿O es de la academia? ¿Quién es el actor? Yo creo que somos todos, o sea, todos en el rol que tengamos tenemos que trabajar en una mayor concientización. Regulación, Catalina, que hemos mencionado, yo creo que además en países como los nuestros en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a que aquello que no es obligatorio no lo hacemos, no lo cumplimos y no avanzamos, y creo que en la sostenibilidad hemos tenido ese panorama desde Europa principalmente, donde han salido con un montón de regulación, pero que después, en vista de que no se acomoda a la realidad empresarial, hemos tenido que retroceder unos pasos, y obviamente eso a nuestro país, como se lee, o en Latinoamérica en general, se lee como, bueno, hasta que no me toque, no tengo que hacer. Si en Europa, que va en el top del top de la sostenibilidad y han avanzado lo que han avanzado, se están dando cuenta que no somos capaces de llegar a esos estándares que están pidiendo. ¿Cómo hacemos para explicarle a los empresarios, hacerlos entender que realmente apostarle a la sostenibilidad es apostarle a su negocio, es apostarle al crecimiento, es apostarle a realmente tener un panorama claro de riesgos, de oportunidades y cómo administrarlos? ¿Cuáles serían tus consejos y cómo crees que podemos convencerlos de que se monten a esto que es tan importante hoy? Mira, y con todo lo que mencionas, Paula, yo creo que es fundamental que haya un compromiso real, un compromiso desde la alta dirección, pero un compromiso real que permee todas las áreas de las organizaciones, donde haya objetivos ambiciosos pero alcanzables. Ahorita tú hablabas y estamos en un momento y uno constantemente está leyendo pasó el boom de la sostenibilidad, algunas empresas están cambiando los targets, se están echando para atrás, y yo creo que es un tema de cuando surge todo esto y se empiezan a crear todas estas ambiciones y estos targets, pues tampoco había mucha claridad de cómo alcanzarlos, y hoy ya nos estamos dando cuenta que no es tan sencillo, que no es solamente un tema de inversión, por ejemplo, porque entonces se creería que las compañías más grandes del mundo, poniendo todos los recursos sobre la mesa, lo podrían alcanzar, y no se trata solo de invertir. Entonces, yo creo que, volviendo a tu pregunta, debe haber un compromiso claro de la alta dirección. Esto no puede ser un área de sostenibilidad aparte, que la tienen allá lejitos y le dan algún presupuesto para implementar un par de acciones. Si esto no está integrado a la estrategia de negocio, nunca va a evolucionar. Y yo creo que hay que hacer un trabajo interno muy fuerte por entender, porque haya una cultura de sostenibilidad que permee todas las áreas de las organizaciones. Y creo que es clave el trabajo colaborativo y las alianzas. Aquí tenemos que dejar de pensar en que nosotros vamos a ser los salvadores y como compañía vamos a lograr transformar si no nos unimos con el gobierno, con organizaciones, con entidades, con otras empresas. Incluso muchas veces en los proyectos que yo lidero, especialmente de impacto social, nosotros siempre trabajamos en alianzas, y para mí yo creo que eso es fundamental y eso es una premisa que como compañía tenemos. Solos no podemos, unidos avanzamos. Entonces trabajamos en alianzas, y yo creo que en sostenibilidad no hay competencia. O sea, a veces nos dicen, pero ustedes están trabajando con X o tal compañía en este proyecto. Sí, porque en estos temas tenemos que trabajar juntos. Entonces, integración a la estrategia empresarial, trabajo colaborativo, alianzas es fundamental, y yo creo que es muy importante para las organizaciones poder medir esto. Todos los que estamos en estas áreas de sostenibilidad hemos estado en una mesa donde nos dicen cuál es el retorno de sus inversiones, esto cómo nos trae más venta, esto cómo va a capitalizar en la marca, y no me hablen de reputación porque eso yo ya sé que eso lo consigo, pero hábleme de otros indicadores. Entonces yo creo que también hay que tener metas claras, pero un sistema de monitoreo de desempeño muy eficiente que nos permita mostrar esto hacia dónde se va moviendo. Y me encanta ese tema de la medición, porque sin duda en el mundo empresarial es muy importante, y tal vez lo que siempre uno llega a una junta directiva y quieren ver los empresarios y bueno, ¿esto en qué se traduce? Claro. ¿Cómo se traduce? ¿Cuánto me cuesta? ¿Y cuál es ese retorno de la inversión? Y yo creo que en sostenibilidad tenemos un dicho, y es que no hay nada más financiero que lo no financiero. Sí, de acuerdo. Porque todo eso que no se ve es lo que nos impacta, y nos impacta sorpresivamente. ¿Cómo, o desde tu experiencia, Catalina, quisiera conocer algunas anécdotas de esas que has vivido en Nestlé, en este mundo de la sostenibilidad, de temas que han impactado positiva o negativamente a la compañía y que sin duda han llevado a tu junta, al board, a la holding, a pensar en que
sin duda este es el camino. Mira, localmente tenemos varios ejemplos y como te decía, hemos tenido esas conversaciones que muchas veces no son fáciles con los negocios, con las diferentes áreas. Y cuando tú empiezas a explicar, sí, que esto probablemente no te va a traer venta. Pongamos un ejemplo de alguna iniciativa que nosotros estemos desarrollando. Voy a poner un ejemplo real. Aquí en Colombia tenemos una iniciativa que se llama Comunidad y Respeto por la Vida. La desarrollamos en nuestras áreas de influencia, principalmente en Bugalagrande, donde tenemos nuestra fábrica más grande, multiproducto en Colombia. Valle del Cauca, norte del Valle del Cauca, municipios con altísimo riesgo en seguridad, todo el tema de tráfico, de drogas, todo el tema de todos los problemas sociales que identificados en esta región y que sabemos que ahí están. Nosotros tenemos una situación con algunos de nuestros colaboradores en la región que nos hace cuestionarnos qué más podemos hacer como compañía. Cuando nos sentamos a preguntar qué más podemos hacer, porque hacemos todo lo que sobre el papel está establecido, vamos a las entidades, vamos, no sé, a la fiscalía, donde corresponda, pero más allá de eso, como compañía, ¿qué podemos hacer para contribuir a tener comunidades más pacíficas y más seguras? Entonces creamos esta iniciativa que tiene varios frentes, tiene un tema de conciliación en equidad, entonces nos aliamos con el Ministerio de Justicia, implementamos la conciliación en equidad, que son líderes de la comunidad que ayudan a resolver oficialmente conflictos cotidianos. Entonces la pelea que tú y yo teníamos, porque es que el ruido de tu casa no me deja dormir, o la gallina que se me perdió, entonces me la robó el vecino, esos conflictos cotidianos que aquí en nuestra cultura normalmente se escalan, ¿sí? Entonces esto ya es una tragedia, entonces ya es homicidio, ya es un tema de violencia mucho mayor, lo ayudan a resolver estos conciliadores en equidad. Pero además, entonces tenemos alianzas con Naciones Unidas, con la Defensoría del Pueblo para promover talleres y pedagogía y formación en respeto de derechos humanos. Tenemos una escuela de liderazgo juvenil donde también trabajamos con los jóvenes para que tengan una participación social y política activa, pero por las vías correctas. Y tenemos varias iniciativas que desarrollamos en esa línea. Viene la pregunta. ¿Y esto qué retorno tiene para nuestra compañía? Entonces, estamos cuidando a nuestros trabajadores porque implementamos la iniciativa en los municipios donde vive gran parte de nuestra población. 2, esto es un habilitador de la continuidad de nuestro negocio. O sea, tener una comunidad en paz te permite tener una operación tranquila, te permite tener un diálogo abierto con las autoridades en el momento que necesites tenerlo, te permite tener un diálogo abierto con las comunidades donde tú no solamente puedes identificar esos riesgos y esos momentos de crisis y anticipar acciones. Entonces, todo esto se refleja en una continuidad de tu negocio, que un día no vas a llegar y vas a encontrar a toda la comunidad parada al frente de tu fábrica impidiéndote que ingresen los camiones que tú necesitas con materia prima. Entonces, cuando tú muestras todo esto, empiezan a entender, y no es de un día para otro, esto es un proceso, han sido años, hay más creyentes que otros, pero empiezas a mostrar que esto sí está directamente relacionado con tu negocio, con tu operación. Ahí como para dar un ejemplo de un tema que no es, que uno dice, pero derechos humanos, paz, comunidad, es continuidad de tu negocio, es tener una comunidad y una operación tranquila. Sí, así es. Yo creo que en este mundo de la consultoría, cuando uno trabaja en temas de sostenibilidad, siempre la primera pregunta de los empresarios es, bueno, y listo, me convencieron, hay que empezar a trabajar en sostenibilidad, pero ¿por dónde empiezo? Claro. ¿Por dónde empezar? ¿Qué es lo que debo abordar primero? ¿Cómo hago para que además la cultura de mi organización entienda qué es sostenibilidad? ¿Cómo empezamos a trabajar desde la comunicación con esto? ¿Cuáles serían esos consejos, Catalina, para abordar la sostenibilidad en unos primeros pasos? Que es mucho de lo que está pasando hoy en nuestro país, puntualmente Colombia, con la regulación de superintendencias sociedades, que hoy no es obligatoria, pero que ya es una invitación bien formal y bien oficial de, bueno, empecemos a trabajar en sostenibilidad. ¿Cómo explicarles y cómo hacer entender que es importante además hacerlo con tiempo? Porque además desde el impacto económico para las compañías, empezar a entender y abordarlo de manera adecuada va a ser fundamental para poder llegar a cuando dentro de poco, que estoy convencida de eso, no sé qué opines tú. Yo también. Pero hasta dentro de poco ya sea bastante regulatorio y nos toque hacer eso de manera muy acelerada. De acuerdo. Yo creo que
Y esa es yo creo que la pregunta que nos hemos hecho todos en algún momento y que se hacen hoy todas las compañías, y es ¿por dónde empiezo? Entonces, yo creo que hay que empezar a entender el negocio, el impacto del negocio. Y cuando hablo del negocio, hablo de toda la cadena de valor. ¿Sí? A veces nos enfrentamos a que hay iniciativas que son muy atractivas y temas que resultan ser como súper sexys y todo el mundo quiere trabajar en esos temas, pero si no tiene nada que ver con tu cadena de valor y no está relacionado con el core del negocio, ni lo mires. O sea, piensa en otra cosa. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis, un mapeo de riesgos muy claro. Ahorita tú lo mencionabas, la legislación, por ejemplo, el tema de derechos humanos. El tema de derechos humanos es un tema que siempre ha sido importante, pero ahora está como cogiendo esa relevancia y está invitando a las organizaciones a realmente hacer procesos de debida diligencia en derechos humanos y realmente mirar su cadena de valor, qué tan vulnerable es. Entonces yo creo que lo primero sí es entrar a mirar sin egos su negocio, su impacto, su cadena de valor. Y digo sin egos porque hemos estado muchas veces en ocasiones donde cuando tú entras a mirar, por ejemplo, temas de derechos humanos o temas de seguridad, entonces las áreas se sienten como me están cuestionando, no, acá es sin egos, un mapa claro de riesgos donde realmente yo pueda identificar cuáles son esas brechas más críticas, seguramente no las voy a poder abordar todo, entonces identifique, haga su mapa de riesgos, priorice. No va a poder abordarlo todo, por más que quiera. Entonces priorice, haga una priorización donde usted tenga claramente definido hacia dónde se quiere enfocar. Entonces yo tengo, no sé, de pronto identifico que el tema de trabajo infantil en la cadena de valor tal es un tema que puede ser vulnerable. Listo, abórdelo. Entonces trácese un plan, trácese unas metas, mídalas. ¿Sí? Después de priorizar, de trazar esas metas y de medirlo, entonces empieza a mirar cómo van los avances y hay que entender que esto es un proceso súper dinámico, ¿no? El contexto. Acá no sale una norma y te cambia todo el panorama de lo que tú ya venías haciendo. El tema, por ejemplo, de la invitación de la superintendencia es un camino claro a que dentro de muy poco mandatoriamente vamos a tener que reportar nuestros informes de sostenibilidad donde realmente nosotros mostremos no solamente lo positivo, porque es que un informe de sostenibilidad no es la foto bonita. Un informe de sostenibilidad es decir, en qué estoy trabajando y en qué me falta mejorar o a qué le tengo que meter, y eso es otro tema que es muy importante y es la transparencia. Entonces, yo creo que hay muchas cosas, hay que empezar a actuar, hay que empezar a diagnosticar la cadena de valor, hay que empezar a identificar dónde hay esas vulnerabilidades, hay que trazarse un plan, hay que priorizar, no todo se va a poder abordar, hay que priorizar, hay que tener unas metas, hay que medirlas, hay que integrar esto con la cadena, pues con la estrategia de negocio. Y yo creo que yo empezaría por ahí. Suena muy fácil decir estos puntos, esto es todo un proceso, pero yo creo que sí es muy importante empezar a abordar los problemas. Y muy importante, la cadena de valor, nuestros proveedores. Nosotros somos responsables de lo que pasa en toda la cadena, incluso hasta nuestro consumidor. Entonces hay que tener una mirada mucho más amplia de los problemas y hay que empezar a abordarlos, hay que actuar. Sí, yo coincido contigo, celebro personalmente que haya un poco más de legislación alrededor porque De acuerdo. es la manera en que todos empecemos a pensar en negocios responsables. La cadena de valor sin duda es fundamental y es algo que hoy en el concepto y en el mundo empresarial creo que tenemos un poquito todavía de lado. Seguramente llegaremos rápidamente a tenerla en cuenta en todo este camino de la sostenibilidad, entre otras porque pues respondemos de alguna manera por todo aquello que pasa en nuestra cadena de valor que no estemos supervisando y que no conozcamos de manera adecuada. Es un camino largo, como lo dices. En ese camino largo, por supuesto, dependerá muchas veces del tamaño de compañía, del core del negocio, de cuál sea la estrategia y visión de negocio en general. Pero en ese camino largo, ¿cuánto lleva Nestlé trabajando fuertemente en sostenibilidad? ¿Y cuánto dirías que más o menos es un camino en años para tener una estrategia de sostenibilidad en la que empecemos a hablar, además de compartir ese valor con la sociedad? Yo me atrevería a decir que esto hace parte del ADN de nuestra compañía desde que nació. O sea, Nestlé nace con la creación de un producto para ayudar a las mamás que en ese momento no podían lactar a sus hijos. ¿Sí? Así es como nace nuestra compañía. Entonces, desde ya
Si tú miras, eso es creación de valor compartido. Yo estoy a través de mi modelo de negocio ayudando a abordar un problema social que hoy existe. Entonces, lo hemos llamado diferente, ¿sí? A lo largo del tiempo. Le hemos puesto algunos nombres de algunas iniciativas, pero creo que eso ha hecho parte del ADN de nuestra compañía desde siempre. No quiere decir que una compañía que no lo tenga incorporado no lo pueda desarrollar. Nosotros en Colombia hemos venido trabajando con nuestros ganaderos desde hace más de 40 años. No sé si lo llamábamos se llamaba en esa época, yo no estaba en la compañía, responsabilidad social o como lo quisiéramos llamar, pero el trabajo se ha venido haciendo. Entonces creo que nuestra compañía lo tiene súper incorporado. Por eso cuando tú miras hoy la estrategia de negocio, y los invito, por ejemplo, a consultar el informe de sostenibilidad global de Nestlé. También tenemos uno local. En el global se explica claramente la estrategia y esto hace parte de nuestro core de negocio. O sea, nuestro modelo de negocio es y surgió así y ha venido evolucionando. Esto no quiere decir que una compañía, vuelvo y digo, que no lo tenga, no lo pueda desarrollar. Yo creo que es un proceso y va a depender de muchos factores. Es muy difícil determinar un tiempo, pero yo creo que hoy el tiempo cada vez es más corto y cada vez nos están exigiendo más, no solamente los consumidores, no solamente toda la regulación, que yo también estoy de acuerdo contigo, que yo también celebro, y creo que Colombia realmente es un país que en América Latina, tal vez después de Chile, ha sido uno de los países más evolucionados en todo el termo, pues en la regulación, en la normatividad. O sea, yo creo que nuestro país ha avanzado grandemente en eso, y yo también celebro que haya ese tipo de legislaciones que impulsen, no digamos que obliguen. Yo creo que aceleran el proceso, impulsan a las organizaciones a transitar hacia allá. Entonces yo creo que es muy difícil determinar un proceso. Yo creo que si antes había más tiempo para hacerlo voluntariamente, hoy nos están empujando a hacerlo más rápidamente, sobre todo porque pensar en la sostenibilidad es pensar en la visión a largo plazo de nuestros negocios. Entonces, una empresa que quiera sobrevivir 5, 10, 15, 20, 30 años y no está pensando hoy cómo asegurar la producción sostenible de la materia prima clave que necesita para ser exitoso, pues no está pensando, no va a lograrlo, no va a pensar más allá. Entonces, yo creo que hay que arrancar y hay que arrancar con velocidad y con ambición y aprender en el proceso, porque claramente todos nos hemos equivocado, hemos intentado y aprender cuál es la fórmula que le funcione a cada una de las organizaciones. Que aquí podemos quedarnos hablando mucho tiempo, Sí. Pero hay unas preguntas adicionales que quisiera más conocer de ti, es innovación en la sostenibilidad. Además, hablando desde Nestlé, que ha sido tan innovadora en tantos frentes y desde muchas perspectivas, no solo desde lo tecnológico, sino hablando de innovación en general. ¿Qué tienes para contar? Mira, yo creo que eso es clave. Y cuando uno piensa en innovación en sostenibilidad, inmediatamente piensa en nuevos productos, en innovación de productos. A veces algunas personas piensan en innovación en procesos, pero yo creo que va mucho más allá. O sea, la innovación en sostenibilidad primero es la que nos abre las puertas para todo, ¿no? Evidentemente para crearnos productos, para aprovechar, digamos, de una mejor manera las materias primas, para crear, incluso con lo que antes eran desechos, nuevos modelos de negocio. Pero yo creo que me enfocaría más en un pensamiento innovador al interior de las organizaciones, y yo creo que eso cambiaría mucho más. Dejar de pensar que la innovación es solo productos o procesos y empezar a pensar empezar a tener un pensamiento y a promover un pensamiento innovador en las organizaciones, iría súper atado a evolucionar esa estrategia de sostenibilidad. Claro, que nos permita abrirnos, Claro. precisamente a hablar de sostenibilidad y la importancia para el negocio. Catalina, liderazgo. Sin duda eres un referente desde tu posición como líder y como mujer, y todos los días oímos más hablar de liderazgo femenino, equidad, inclusión. ¿Cómo hacemos eso real y cuál es el papel nuestro como mujeres cuando estamos en estas posiciones importantes y referentes? Mira, yo creo que ese es un tema, es un punto súper lindo verlo, porque además creo que cada vez nos vemos más mujeres en estas posiciones. Cuando nos reunimos en comunidades de sostenibilidad, cada vez vemos más mujeres. Y ahorita hablábamos, antes de empezar la conversación formal, hablábamos un poco de
de algunos skills, de los temas técnicos, ¿no? Porque a veces la sostenibilidad creo que todavía es entendida mucho como los temas, perdón, ambientales, ¿cierto? Sí, así es. Muchas veces era como sostenibilidad, entonces listo, reducción de CO2, reciclaje, siembra de árboles, exacto, siempre es como el tema verde. Pero cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que hablar de muchos temas. Entonces, por ejemplo, para nosotros en Nestlé, la sostenibilidad, y tenemos una rueda de nuestra regeneración que incluso encuentran ahí en el informe, por supuesto, core del negocio, nutrición. Entonces, sostenibilidad para nosotros es ofrecer cada vez productos deliciosos, pero cada vez más saludables, con menos grasas, con menos azúcar, cada vez más naturales, digamos. Entonces, para nosotros ahí hay sostenibilidad. Desde todo el tema ambiental, pues por supuesto, y ahí no me voy a detener porque pues tenemos todo el compromiso de hacer operaciones más eficientes, reducción de CO2, bueno, todo lo que ya hemos hablado, nuestros empaques, que es un reto de economía circular, pero también está la parte de las comunidades. Nosotros trabajamos y creo que la iniciativa que más me llena el corazón es una iniciativa que promovemos para brindarles a los jóvenes herramientas para la empleabilidad, el emprendimiento y el agroemprendimiento. Entonces, creo que el rol, volviendo al punto anterior, creo que el rol del liderazgo femenino en todos los frentes es clave. Me encanta ver más mujeres en sostenibilidad, me encanta ver más mujeres incluso en los equipos técnicos, porque entonces uno creería que el rol de sostenibilidad es esta conversación que estamos teniendo tú y yo, como esa visión, la parte linda de la historia, pero incluso en la parte técnica, nosotros hace poco tuvimos nuestras primeras gerentes de producción mujeres en nuestras fábricas. Entonces cada vez más se va rompiendo en sostenibilidad y en todas las áreas esa creencia de que el técnico experto en resinas es un hombre o experto en no sé qué es un hombre. Cada vez las mujeres están entrando mucho más en este tema. Entonces, me encanta el liderazgo femenino. No creo en eso de que las mujeres somos muy difíciles para trabajar, que nos damos duros entre nosotras. Creo que hay esa sororidad, esa empatía y ese colegaje que hoy está haciendo que tengamos una comunidad de sostenibilidad más femenina. Catalina, y para ir finalizando, ¿alguna historia que quieras compartir con nosotros de impacto que cambió un poco tu vida, de todo esto que has recorrido en Nestlé, trabajando con las comunidades puntualmente? Mira, yo realmente me siento súper orgullosa de poder tener un trabajo que me brinde propósito. Y yo creo que eso ha sido lo que a mí me ha mantenido no solamente en esta compañía, en esta posición y trabajando en estas áreas. Yo ahorita les mencioné de una iniciativa por los jóvenes. La iniciativa por los jóvenes de Nestlé este año cumple 10 años en Colombia, en Latinoamérica. Bueno, esto nació en Europa en un momento de crisis donde más o menos en 2013 la tasa de desempleo juvenil en Europa no creo que haya llegado nunca a los índices nuestros, pero era una situación muy crítica. Y quien es hoy el CEO de la compañía, creó y llamó a otras empresas y creó una alianza por los jóvenes que después se derivó en la iniciativa por los jóvenes, que hoy es una iniciativa transversal y que está presente en todos los países donde Nestlé tiene presencia, que son, pues, no voy a decir todos, pero casi todos. Esta iniciativa me ha dado a mí el propósito, la he venido liderando hace 8 años. Este año tenemos el 10º encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico acá. Te voy a invitar para que nos acompañes. Va a ser en octubre. Es un espacio espectacular. Pero esto me ha permitido conectarme con jóvenes espectaculares. O sea, sí hay que creer en el futuro y esto puede sonar muy cliché. Realmente los jóvenes en Colombia están haciendo unas cosas espectaculares. Este proyecto me ha permitido a mí llegar a comunidades. Por ejemplo, hemos desarrollado alianzas que me ha permitido llegar a regiones que seguramente nunca habría podido visitar. No sé, en Bojayá, por ejemplo, Vista Hermosa, en Tibú, en El Tarra, o sea, unas regiones donde hemos hecho el esfuerzo de llegar allá con proyectos para apoyar jóvenes emprendedores en estas regiones. Tenemos proyectos espectaculares. O sea, yo no terminaría nunca de hablar de la iniciativa por los jóvenes, porque realmente es brindar oportunidades concretas y herramientas concretas a esas generaciones. Yo una vez oí un concepto, no sé si tú lo viste, que fue en medio de la pandemia, se empezó a hablar de una generación perdida. A mí eso me impactó muchísimo y yo decía, pero ¿cómo estos jóvenes que tienen ideas, que tienen ganas, que se la luchan todos los días, que están buscando oportunidades, va a ser una generación que se nos pierda?
hay que trabajar por los jóvenes y yo creo que he sido muy afortunada en tener ese liderazgo, en poder conocer jóvenes de los territorios, en ver cómo estos jóvenes están transformando sus comunidades, cómo hoy están generando empleo, cómo hay proyectos de mujeres jóvenes rurales que están generándole ingresos, por ejemplo, a mujeres que nunca habían tenido la oportunidad de tener ingresos porque trabajan en sus fincas, asistiendo a sus esposos, pero que ellas nunca habían recibido un ingreso como tal y hoy están generando modelos de negocio exitosos. Entonces, de esto sí que podría quedarme hablando horas enteras porque además me apasiona. Te voy a invitar a que lo vivas y a que te encuentres con jóvenes que realmente son inspiradores, pero además no es solamente la parte de inspiración, porque yo creo que ahí es donde uno dice, bueno, esta parte de inspiradora lo hacen muchos. Es también como tú trabajas por promover políticas públicas a favor de los jóvenes. Nosotros somos la empresa que está promoviendo el modelo de educación dual en Colombia. Uh-huh. Hemos generado conversaciones en el marco de esto, en la Alianza del Pacífico, hemos generado normativas que ayuden a la armonización de regulaciones para que haya, por ejemplo, más movilidad laboral de los jóvenes en los países de la Alianza del Pacífico. Entonces, no es solamente la historia bonita, es cómo realmente tú lideras una conversación, cómo atraes. Tenemos, por ejemplo, una feria laboral en septiembre, donde vamos a ofrecer más de 10,000 vacantes. Es una feria laboral virtual que hacemos en el marco de esta iniciativa y hemos convocado a más de 110 empresas de todos los sectores que emplean jóvenes. Entonces, no es un tema de solo Nestlé, es un tema de unámonos, es un tema de hagamos un fin de semana donde reunamos todas esas oportunidades de formación y de empleo para los jóvenes y propongámoselas. Entonces, pues yo creo que para mí la iniciativa por los jóvenes ha sido lo que me ha realmente dado ese propósito de vida a lo largo de todos estos años. Me encanta esa iniciativa. Súper feliz de asistir a esa invitación. Cuenta conmigo, cuenta con nosotros. Creo que sin duda coincido y comparto que trabajar por los jóvenes de nuestro país y de la región es fundamental. Es un tema mucho más allá de bonito, es un tema de impacto social, es un tema de poder empezar a cambiar nuestra base social. Sí. Y tal vez cuando hablamos de generación de valor, muchas veces vemos que la juventud es una de las poblaciones más descubiertas que tenemos. Entonces, me encanta esa iniciativa. Muchísimas gracias. Yo feliz de poder participar. Encantada de haberte tenido con nosotros. Ay, me encantó reencontrarnos. Sí, reencontrarnos, Catalina, sí. Feliz. Aquí siempre, esta es tu casa. También abiertos a trabajar con Nestlé en las iniciativas, por supuesto, buenísimo, que tengan y queramos compartir. Y bueno, un mensaje final para nuestros empresarios, para nuestra región, que nos quieras dejar. Bueno, no, agradecerte primero que todo, Paula. No sé cuánto tiempo pasó, pero siento que fueron minutos, la pasamos delicioso. Gracias por este espacio, además, súper cómodo, súper tranquilo, súper transparente. Gracias por la invitación y a los empresarios que se animen. Hay muchos ejemplos, hay muchos espejos. Aquí nadie está trabajando solo. Podemos unirnos. Trabajen colaborativamente, reconozcan las oportunidades que hay en la cadena de valor, identifíquenlas, tracen planes ambiciosos, trabajen con otros. Yo creo que yo me quedaría con ese último mensaje y es la solución difícilmente la va a tener un solo actor. Acá hay que trabajar con los gobiernos, con las entidades, con las empresas, con la sociedad civil. Y yo recalcaría eso. La solución no la vamos a encontrar solo dentro de nuestras organizaciones. Hay que oír a las comunidades, hay que oír a las poblaciones vulnerables, hay que oír a esa otra parte que seguramente tiene eso que te falta a ti para encontrar la solución perfecta a tu problema. Bueno, Catalina, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Gracias por acompañarnos en Business Voices, el podcast de BDO Interaméricas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Relatores, contando historias.